Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de mundiales y vamos a tratar de adivinar quién va a ser el campeón del próximo mundial en base a los entrenadores que tienen y en relación a lo que ha ocurrido en los diferentes mundiales con los entrenadores campeones del mundo. En la década del 60, la FIFA reglamentó la situación de los futbolistas con doble nacionalidad. No podían jugar para dos selecciones, eso estaba claro. Había sucedido esto con futbolistas uruguayos como Schiaffino, como Giglia, que jugaron para Uruguay, fueron campeones del mundo y jugaron también para Italia, ¿no? El caso de Santa María, que es un caso muy especial, que lo vamos a mencionar más de una vez en la columna, que jugó para la selección uruguaya y para la selección española. Hubo jugadores extranjeros que jugaron para Uruguay también, el caso de Spencer, el caso de... Hover incluso jugó solo para Uruguay. Perdón. Pero Spencer jugó para Ecuador y para Uruguay, Atilio García o Joya, que jugaron para las dos selecciones. En 2020, la FIFA volvió a habilitar la posibilidad de que un jugador pueda jugar para dos selecciones. Vamos a hablar de esto en otra columna. Ocurrió un caso de un jugador con nacionalidad española y marroquí, jugó para la selección española, por la selección mayor, y ahora está convocado y la FIFA lo habilitó para que juegue por la selección de Marruecos. Se tienen que dar una serie de condiciones, pero se puede jugar para dos selecciones. Lo que no se puede jugar mundiales para dos selecciones, pero si se cumplen una serie de condiciones, la FIFA habilita. Lo que no hay condiciones para los entrenadores. Entrenadores pueden dirigir una selección un mundial y pueden dirigir otra selección otro mundial. Formalmente no hay obstáculo. Y sin nacionalizaciones. Incluso, sin estar nacionalizado de nada. Totalmente. Tenemos el caso de Bora Milutinovic, claro. que es espectacular. Ha dirigido un montón de selecciones. De distintos idiomas, además. Es espectacular. Pero el propio mundial, la propia competencia, parece filtrar a los seleccionadores que son extranjeros dirigiendo una selección, porque nunca un seleccionador que dirige una selección que no es la de su país ha sido campeona del mundo. Tenemos a Supichi, que dirigió a Uruguay en el 30, a Vittorio Pozzo, el único bicampeón del mundo, que dirigió a Italia en el 34 y en el 38, en condiciones muy particulares, a Juan López, que dirigió a Uruguay en el 50, a Herberger, que dirigió a Alemania en el 54, Feola, Brasil 58, Moreira, Brasil 62, Ramsey, Inglaterra 66, el Lobo Zagallo, Brasil 70, John, Alemania 74, Menotti, Argentina 78. En este Mundial del 78 se da el único caso de un entrenador que dirige a una selección extranjera y es vicecampeón, que es el austríaco Happel, que dirige a Holanda y sale vicecampeón en el 78. Después, ningún extranjero que haya dirigido a una selección es ni siquiera vicecampeón. Bearzot, el italiano, en el 82, Bilardo, México 86, Beckenbauer en Alemania en el 90, Parreira 94, Jacquet en Francia 98, Scolari en Brasil 2002, Lippi en Italia 2006 en el Mundial de Alemania, Vicente del Bosque en el 2010, Jacques Loh en el 2014, Didier Deschamps en Rusia 2018 dirigiendo a Francia y Lionel Scaloni dirigiendo a Argentina en Qatar 2022. Todos de la selección del país, de la selección que fue campeón. Ahora vamos a ver cómo le ha ido a estas selecciones campeonas del mundo cuando han sido dirigidas por entrenadores que no son los de su país en un mundial. ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido suerte? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? Bueno, empecemos por la primera selección campeona del mundo, que es Uruguay. Uruguay nunca fue dirigido por un extranjero en un mundial. Sí fue dirigido por Pasarela en unas eliminatorias y por Bielsa ahora, pero tuvo algún interinato, pero entrenadores que hayan dirigido varios partidos o un torneo, solamente ellos dos, Pasarela y Bielsa, y ninguno por ahora ha dirigido un mundial. Bielsa será el primer entrenador extranjero en dirigir a Uruguay en un mundial en caso de que clasifique, como todos esperamos que va a pasar, ¿verdad? Está clasificado. Prácticamente. Virtualmente clasificado. Sí, sí. ¿Qué selecciones les parece que no han tenido directores técnicos extranjeros en su historia? Argentina. Bien. Argentina nunca fue dirigido por un extranjero en un mundial. Sí, en los Juegos Olímpicos del 28, cuando fue vicecampeón, lo dirigió el español José Lago Millán.
pero en un mundial nunca. España. España fue dirigida por Kubala, un húngaro, uruguayo. y Mirá. fue dirigida en un mundial por Santa María, que fue el único uruguayo en dirigir a una selección extranjera en un mundial. Se da el caso de que Santa María, además, es el único extranjero en dirigir a la selección anfitriona de un mundial. Porque dirigió a España, estoy hablando de selecciones campeonas del mundo, no estamos haciendo Sí, sí, ese sí. filtro. Bien. Porque dirigió a España en España 82. Y Kubala, que es húngaro, lo dirigió en 78. En el 78 terminó afuera en primera ronda, en el 82 terminó afuera en segunda ronda. ¿Se acuerdan que era una segunda ronda de grupos también? grupos. Ahí quedó afuera España. ¿Brasil? Ese fue el primer mundial de 24, ¿no? ¿Cómo? Era de 24 ese mundial. Sí. 24 equipos. De 24. Brasil nunca fue dirigido por un extranjero en un mundial, sí fue dirigido por un uruguayo en una Copa América, Ramón Platero. Sí, ¿Mirá? señor. Sí, fue El dirigido... único extranjero que dirigió a Brasil es un uruguayo. Con Ancelotti, ahora. Exacto. Bueno, ahora Ancelotti pero es un- hasta ahora Ancelotti dirigió un par de partidos de eliminatoria. Ramón Platero tiene la particularidad de que dirigió Uruguay, fue campeón de América con Uruguay. El elegido para dirigir la Copa América del 25 en Brasil había sido Guimaraes, Joaquín Guimaraes, pero en campo lo dirigió Ramón Platero. Terminó segundo en esa Copa América Brasil, pudo haber sido bicampeón de América Platero con dos selecciones diferentes. ¿Qué otra se les ocurre? Inglaterra. Inglaterra fue dirigida por Eriksson, el sueco, en el 2002 y en el Te 2006. perdiste la columna anterior. Terminó en cuartos de final en las dos ocasiones. Está. ¿Qué tal? Seguimos La hablando de columna de la campeones, semana ¿no? pasada. Sí, No, sí. la semana pasada no me acuerdo. La columna en la cual habló de los técnicos ingleses. Creo que estaba de licencia, Fabri. Sí, sí, no te escuchó. Francia. Pero, y fue dirigida también por Capello en 2010 y terminó en octavos de final. Alemania. Alemania, profesor, en toda su historia ha tenido solamente 12 entrenadores. En toda su historia. En toda su historia. Es un caso espectacular el de Alemania. Hasta el 2000 tuvo solamente 7 entrenadores. O sea, es una permanencia terrible. Herberger, el que Bueno, hacíamos eso te iba a decir. mención, que fue campeón del mundo en el 54, lo dirigió del 36 al 64. En total, 28 años dirigiendo a la selección. Un poquito asentado. Y diferentes contextos históricos, ¿verdad? Porque dirigir a Alemania en el 34, dirigirlo hasta el 64, pasó de la Alemania nazi Totalmente. a la Alemania que después fue solamente Alemania federal. Procesos interesantes de historia le tocaron a Herberger. El segundo, con más cantidad de años dirigiendo a la selección alemana, lo conocemos todos, es Joachim Löw, que fue director técnico alemán entre 2006 y 2021. Fue campeón del mundo también en 2014. En total fueron 15 años y es el técnico que más cantidad de partidos tiene dirigidas a la selección de Alemania con 181 partidos. Y el otro técnico que dirigió muchos años a Alemania es Helmut Schön, que en total estuvo 14 años del 64 al 78 y fue campeón del mundo en el 74. Vos habías dicho Francia, Vicky. Perdón, antes que sigas. ¿Todos fueron campeones del mundo los técnicos alemanes? Estos tres que mencionamos, sí. Los otros no. Entre los otros hay técnicos que estuvieron muy poquitos años. Incluso hubo técnicos que estuvieron 2 años como Rudi Vela o como Jürgen Klinsmann. Francia nunca tuvo un DT extranjero en un mundial. Sí tuvo un rumano, Kovac, entre el 73 y el 75 y 2 ingleses entre el 20 y el 24. Ahí creo que ya repasamos a todas las selecciones campeonas del mundo. Bueno, nos falta uno. Italia, que tuvo a Seisler, un húngaro, en el 54 y fue eliminado en primera ronda. Te das cuenta, pero eso no puede ¿Cómo haber va a extranjero. poner un húngaro? Un húngaro. Pero los húngaros en algún momento estuvieron fuertes en la dirección técnica, ¿no? A tal punto, Fabri, que son el país que más extranjero, el país que más selecciones extranjeras campeonas del mundo han dirigido en mundiales, más veces. Fíjate que tenemos a Italia en el 54 dirigida por un húngaro y a España en el 78 también dirigida por un húngaro. Diferentes húngaros. El caso de Kubala además lo vamos a dejar para otra historia porque es un caso, una historia de vida incluso. Ladislao Kubala, ¿no? Sí, totalmente. Una historia de vida
espectacular. Y Bela Goodman era húngaro. Bela Goodman también nunca dirigió una selección. No, pero campeona estaba del pensando, mundial. hablando de técnico, que dirigió Sí. a Peñarol. Exacto. El que le tiró la La maldición. a Benfica. Ujú. También tenemos columna de Bela Goodman Sí, para, sí, para el claro. que quiera. En la actualidad. muy buena es. ¿Te gustó esa, Iggy? Sí. Gracias por la promoción. En la actualidad, de las 8 selecciones campeonas del mundo, tenemos a Italia, que tiene técnico italiano. Gennaro Gattuso fue hace muy poquito, hace una semana, que fue elegido como entrenador. En Alemania, Nagelsmann es alemán. En Argentina, Scaloni es argentino. En Francia, Deschamps. Y en España, Luis de la Fuente. Son los técnicos de su país. Sin embargo, en Uruguay dirige Marcelo Bielsa, extranjero, por lo tanto descartamos a Uruguay como campeón del mundo. Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, descartamos a Brasil como campeón del mundo. Inglaterra, Tomás Tuchel, descartamos a Inglaterra como campeón del mundo porque Tuchel no es inglés, como todo el mundo sabe. Nos quedarían Alemania como candidata, Argentina como candidata, Francia y España, de las campeonas del mundo. Tomando en cuenta que es muy difícil que salga campeón del mundo una selección Que no lo haya sido. que no lo haya sido. Claro. Pero no es el único criterio que tomamos. También tomamos el criterio de qué lugar ocupaban las selecciones campeonas del mundo en el ranking FIFA el año anterior a ser campeonas del mundo. Y ¡Qué trabajo! ninguna de esas selecciones estuvo por debajo del puesto 13. Salvo una excepción. A ver si se animan. ¿Cómo para repetirme, Bien, reformularlo? perfecto. Gracias por la pregunta. Las selecciones Sí. que fueron campeonas del mundo Sí. el año anterior no bajaban del puesto 13 en el ranking FIFA. Nunca una selección que el año antes del Mundial estaba por debajo del puesto 13 fue campeona del mundo. Con una sola excepción. Alemania. No. Hay lógica. Si la piensan, la pueden sacar. Hay lógica. Para- Antes. Francia. El año anterior. No, Francia estaba. ¿En qué puesto estaba Cuando fue salían campeona del campeones? mundo en el 98, Sí. en el 97 estaba segunda. Ah. Y cuando fue campeona del mundo en 2018 estaba novena. Uruguay, ¿En qué año? en el 50. Perfecto. Bien, Fabri. Sí, era de Fabri. Uruguay en el 50 estaba en la posición 22ª. ¿Por Había qué? ranking de la FIFA. Bueno, en realidad es una ponderación que hace en la página de Ranking Elo, que lo que hace es tomar en cuenta cómo se ordena el ranking FIFA y hace una proyección a Bien. las décadas anteriores. Al pasado. Al pasado. ¿Qué pasaba? Claro. No, perdona, yo cuando te dije Alemania me confundí. Pero que pensando en lo siguiente, porque creo que Alemania tuvo un momento que estuvo por debajo del 13 en el ranking. Bueno, Alemania cuando fue campeona en el 54 estaba octava, estaba bastante bajo. En el 74 estaba segunda, en el 90 estaba tercera y en 2014 estaba tercera. ¿Qué pasaba? En el 50 para atrás no había mundiales hasta el 38. Entonces ahí hubo una cantidad de partidos que Uruguay se perdió de jugar a nivel internacional por la falta de competencia internacional y por la falta de mundiales que había para poder ponderar sus puntos. Después, bueno, esa es la excepción de Uruguay que nunca estuvo, que fue la única selección que estaba por debajo del puesto 13 y aún así fue campeón del mundo en el 50. Y tampoco ninguna selección que estuviera primera en el ranking FIFA fue campeona del mundo con una excepción, que también por lógica la van a sacar. Una selección que llega al Mundial siendo primera en el ranking ¿Fue FIFA. España? No. Brasil. España en 2010 estaba segundo, estuviste cerca igual. ¿Brasil en qué año? En el 2000. Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué selección llegó al Mundial como primera del ranking FIFA y fue campeón? Brasil en el 2002. No, en el 2002 Brasil estaba segundo. Estuviste cerca igual. Viste que es un buen profesor. porque Alemania, Tiene lógica, no, nosotros tiene le lógica. erramos- Piénsenla que tiene lógica. Que ganó. Francia. No. No, porque estaba segundo y noveno. Brasil metió 2 consecutivas. Va por ahí. Sí. ¿Pero en qué año? Ah, bueno. Bueno, por Bien eso, pensado. pero sí, en el 2002. Te la doy como buena. Porque Brasil fue campeón en el 58 y en el 62. Entonces, al Mucho 62 llegó como primera del ranking FIFA. ¿Quién se iba a acordar? el profesor era fácil. Estaba haciendo trampa. Era una papa, profesor. Es más fácil. Bueno, entonces, borramos esas dos excepciones
y eliminamos a todas las selecciones que están del 13º para abajo también como posibles candidatas, y eliminamos a la selección que está primera en el ranking FIFA. Por dos motivos. Porque solamente una vez se dio que una selección que estuviera primera en el ranking FIFA fuera campeón, y porque ninguna selección, salvo Italia en el 34, en condiciones muy especiales, fue campeona 2 veces seguidas con el mismo entrenador. Entonces Argentina, borrada también, junto a Uruguay, Brasil e Inglaterra. Nos van quedando Alemania, Francia y España como candidatas a ganar el Mundial. De las que están del 13º para arriba y no fueron campeonas del mundo, tenemos a Holanda, que tiene a Ronald Koeman, se puede meter como enemiga. Tenemos a Croacia, que tiene a Dalic, todavía sigue como entrenador. Ojo con Croacia, que se puede meter como enemiga. Portugal tiene a Roberto Martínez, que es español. Bélgica tiene a Tedesco, que es italiano. Y Marruecos, que también está por encima nuestro en el ranking FIFA, porque está muy bien posicionado a partir del 4º puesto obtenido en el Mundial, tiene a un francés como entrenador. Así que estas elecciones tampoco. Para mí, España la gran candidata a ser campeona del mundo, seguido por Francia y Alemania como posibles candidatos. Si me la tengo que jugar, España va a ser la próxima campeona del mundo. Holanda va a ser enemigo y Croacia va a ser enemigo. Al día de hoy, están clasificados para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá, por ser los países organizadores, por CONCACAF. Argentina, Ecuador y Brasil están clasificados por CONMEBOL. Nueva Zelanda está clasificado por Oceanía. Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia están clasificados por Asia. Se da una situación muy particular en UEFA, se da una situación muy particular en África. Si quieren la dejamos para la que viene, porque ya estamos pasados. No, dale, ¿La tiramos? Sí. Le pedimos a Joaco ahí, le agradecemos estos minutitos, a Bruno, a Sabri y a Emi. UEFA. La forma de clasificar de UEFA la tiene que estudiar un ingeniero, o Paco Fernández. Son las dos únicas personas que pueden entender cómo se clasifican los equipos de UEFA. ¿Por qué? Porque son 54 selecciones. Rusia no está habilitada por la FIFA, porque Por la guerra. como Rusia es un país que tira bombas en otro país, no puede... Puede decir que van a sacar a Estados Unidos. Y porque es Rusia. No, porque lo organiza Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, Israel, esos países tiran bombas, Irán también, pero van. UEFA clasifica 16 en total y son 54 selecciones divididas en 12 grupos. Algunos de esos grupos son de 4, otros son de 5. Los primeros de cada grupo clasifican derecho. Ahí no hay que hacer cuentas ni nada. Los otros 4 clasificados salen de un playoff que juegan. Atención. Los 12 segundos y los 4 mejores primeros de la UEFA Nation League que no sean primeros o segundos en su grupo de eliminatorias. O sea que consiguieron una clasificación a un repechaje si no clasifican directamente al Mundial. Exactamente. Es casi imposible eso, más, ¿no? Bueno, si Lo que nosotros pasa es que vamos los a grupos son complicados, claro. a la zona B de la UEFA Nation League, tenemos a Macedonia, a Suecia y a Rumania que han logrado 16 puntos. Claro, están en una zona por debajo, pero Acceden igual. y según el criterio formal están ahí. La otra es España, que también tuvo 16, pero España, por el grupo que le tocó, que es uno de los grupos de 4, seguramente se meta en el Mundial porque es un grupo bastante sencillo. Pero Algunos aparte grupos es tan raro, perdón, que hay en algunos grupos hay equipos que ya jugaron 3 partidos, otros jugaron 1. Vamos a eso. Algunos grupos empezaron y otros no, para empezar. Claro. De los que ya empezaron, como dice Fabri, algunos jugaron 4, otros jugaron 3 y otros jugaron 2 partidos. De los grupos de los campeones o vicecampeones que empezaron, Holanda ya jugó 2 y ganó 2. Pero está segundo. ¿Por qué? Porque Finlandia, que jugó 4, tiene 7 puntos. Italia jugó 2 y está tercero porque perdió con Noruega, que está primero con 12 puntos, y es Italia, al día de hoy, a pesar de haber jugado solo 2 partidos de eliminatoria, la selección que está más complicada para clasificar al Mundial, de las campeonas del mundo. De hecho, la Federación Italiana cambió a su entrenador después de haber perdido contra Noruega, porque eso los complicó para meterse en el Mundial. Otra vez, Italia con chance de quedar afuera, a pesar de haber jugado apenas
2 partidos. Quedarían por tercera vez consecutiva afuera, ¿no? 2018, 2022, exactamente. 2014 quedaron afuera en fase de grupos. Lo sacamos para afuera. Sí. 2010 también y 2006 fueron campeón. Israel está segundo en ese grupo con 2 ganados de 3 jugados. Inglaterra está primero con 3 ganados de 3 jugados en su grupo. Y Croacia está segundo con 6 puntos, a pesar de haber jugado 2 y haber ganado 2, porque República Checa jugó 4 y ganó 3. Así de entreverada está la clasificatoria de la UEFA, pero más complicada todavía es la de África. No porque sea complicado el sistema de clasificación, que es muy sencillo, se clasifican 9, los 8 primeros de cada grupo se meten y el segundo sale de un repechaje de los segundos. Cortita y al pie. ¿Qué pasa? Congo estaba primero en su grupo con 13 puntos, con muchas chances de clasificar al Mundial, pero la FIFA lo descalificó. ¿Por qué? Porque el gobierno del Congo, para darle transparencia a las finanzas de su federación, intervino la federación y FIFA no lo admitió, le dio un plazo para que suspendiera la intervención. El gobierno del Congo no aceptó ese plazo, mantuvo la intervención, que constaba de cosas como, por ejemplo, sacarle a los que estaban autorizados a tener firma para los cheques y para las transacciones. Le quitó la firma, puso gente de su confianza con esa capacidad. FIFA no lo aceptó y descalificó a una selección que estaba primera para meterse en el Mundial en su fase. Las selecciones que estaban segundas en el grupo de Congo eran Senegal y Sudán, que seguramente una vaya al Mundial y la otra vaya a repechaje porque tienen 12 puntos y la selección que sigue es Togo, que tiene 4, mucha distancia, así que seguramente de Senegal y Sudán salga una clasificada y otra que vaya a repechaje. Por ahora, Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana son las selecciones africanas que se están metiendo en el Mundial. Bien, interesante lo de África, ¿eh? Son todas buenas Sí, selecciones claro. las que están primeras. Sí, está lindo. Viste que no nombré a Camerún, ¿no? Que es otra selección mundialista que por ahora no se está metiendo en el Mundial. Ha perdido pisada Camerún, Sí. ¿no? Alguien dice que Marcarián dirigió a Paraguay en el 2002. Pero Paraguay no fue campeón del mundo. Claro, esa es me parece que es la aplicación. Nico estaba hablando de equipos, campeones del mundo, Claro. que fueron dirigidos por un extranjero y entre ellos un uruguayo, como es el caso de Brasil, que fue dirigida por un Sí, extranjero. y de España, Pero que no en fue. un mundial. España fue dirigida por un uruguayo en un mundial que fue Santa María, ¿no? Sí. Y no, igual lo pusiste, no importó eso. ¿A Santa María? Sí, ahora me confundí. No, Santa María dirigió a España en un mundial, Sí. en el 82. Al uruguayo que dirigió Brasil lo mencioné, a pesar de que no lo dirigió en un No mundial. dirigió en un Claro. mundial. Muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a ir al mundial? Vayan con España. por Tiro ejemplo. una pregunta arriba de la España mesa. próxima campeona del mundo. Bueno, tiene Hoy, lo tiene dijo gran hoy, chance y ¿eh? gran Lo dijo punto, hoy. ¿no? Pero falta un Lo año dijo todavía. hoy. Anótenlo. Hago una pregunta. ¿El técnico de las selecciones no debería ser de la nacionalidad del país? Yo para mí que sí. Porque los jugadores tienen que ser o nacionalizados o ser ciudadanos de ese país. Sí. ¿El entrenador no debería ser igual? Porque es parte del equipo, ¿no? A mí me gustaría que sí, pero ya que tenemos a Bielsa, aprovechémoslo. Bueno, nos vamos. ¿Alguna cosita de la reunión entre la AUF y Tenfield? Sí. Que fue en el Sofitel, que iba a ser en el Centenario, se corrió para el Sofitel. El presidente de la AUF, Alonso. Lo estábamos hablando hoy. La reunión fue en el Sofitel porque Temple tiene oficinas de Sofitel. Según Ovación, sí. Bien. ¿Ah? Perdón, interrumpí, perdón. estoy revisando acá, sí, lo que decían algunos portales. Ahora estoy chequeando bien la nota de Ovación, que es en la que estoy leyendo en este momento, pero bueno, después chequearemos esa información. Dice que la reunión fue positiva, esto lo dice Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, que al día de hoy no hubo ninguna oferta formal, por lo tanto no hay nada que informarle a los clubes aún. Después también dijo que hay algunas diferencias de óptica, por lo menos de la nuestra, estoy parafraseando a Alonso, la de la AUF. Después dice, bueno, tenemos algunos elementos para avanzar, cuando haya elementos lo van a hacer, y que hubo un avance interesante, que están trabajando para llegar a un número y que las condiciones sean satisfactorias para los clubes. Estamos trabajando a partir de los estudios para que puedan ser trasladados
en un contrato para el fútbol. Esto es lo que dijo Ignacio Alonso, que además destacó que fue una reunión respetuosa y correcta. Las autoridades de Tenfield, que fueron las mismas de la primera reunión, estuvieron abiertas y dispuestas a hablar. Bueno, muy bien, nos vamos. Volvemos mañana a las 7 de la tarde. No me quedé pensando algún mensaje. Dice hablando de que condenar los bombardeos yanquis y a favor de los secuestros de milenios y ucranianos. No, no fue eso lo que dijo. Lo que tiene que escuchar bien. Él lo que dijo simplemente es que el único país que está en guerra, que no puede jugar el campeonato del mundo, es Rusia. Después Sí. hay una cantidad de países que están en guerra, que tiran bombas para un lado, tiran bombas, y ninguno está suspendido. Es una curiosidad, Sí, sí. ¿no? Pero claro, es Europa. Y entonces Europa tiene otros códigos que se manejan diferentes, ¿no? Pero no era eso, no aplaudió los bombardeos de uno ni los secuestros de otro. ¿Quién dijo eso? No importa. Qué una bombada. Una bombada. Señores, nos vamos. Volvemos mañana a las 7 de la tarde. 13-0.